muchas gracias para estar aquí presentes a esta hora del sábado de la mañana. Antes de empezar, me toca, como primera cosa, pedirles perdón por la mía utilización de su maravilloso idioma español. No soy a la altura, me tocará inventar, crear palabras. Espero que me van a entender. Es un esfuerzo increíble, pero cuento con su amistad y con su comprensión. Los estoy invitando, los que viven en Bogotá, a una ponencia que tendrá lugar el jueves 21. Están mirando la invitación a las 6 de la tarde. El tema que elegimos por esta conversación es relativo a la semiótica. Ahora, la semiótica es una disciplina muy antigua, por cuanto solo recientemente adquirió una consistencia científica. Pero su utilización en didáctica es muy nueva, muy reciente, no más que 30 años, 20 años, no más. Entonces, creo que llegó el momento que todos nosotros que nos ocupamos de didáctica de la matemática tenemos que intercambiar ideas sobre esta disciplina, porque es necesario tomarla en cuenta, en consideración, en el salón de clase, en el verdadero salón de clase, donde se hace matemática cada día, y, por supuesto, en la preparación de los profesores, en la formación inicial de los jóvenes que serán profesores de matemática, y en la formación en servicio de los que ya tienen una experiencia, pero que a su tiempo nunca estudiaron semiótica. Entonces mi tarea esta mañana es demostrarles cómo es absolutamente necesario conocer semiótica para resolver problemas didácticos de aprendizaje de matemática en un salón de clase, no importa el nivel escolar. Una dificultad en situaciones de este tipo es que yo no sé con quién exactamente estoy hablando. Puede estar un colega que conoce más que yo la disciplina, y puede estar un maestro de escuela primaria que se colegó y que no conoce profundamente la temática. Entonces yo elegí de decir algo muy cerca a la realidad del salón de clase, tomando en consideración las teorías que hoy en día son más reconocidas por los investigadores. Empezamos con esto. Hay dificultades dentro del proceso de transformación semiótica. Es necesario hablar, citando un estudioso de semiótica en la didáctica de la matemática, el colega, querido amigo Raymond Duval, que desde el final de los años 80 propuso investigaciones, consideraciones sobre esta temática, y fue él el primero, hay que reconocerlo todos, fue él el primero que se dio cuenta de la importancia que tenía esta temática, no solo desde un punto de vista teórico, pero también desde un punto de vista concreto, didáctico. Nosotros, investigadores en didáctica de la matemática, estábamos cada uno ocupado en sus estudios. Y entonces esto llegó como un rayo del cielo, algo novedoso, pero todos inmediatamente, todos nos dimos cuenta que era algo interesante y que permitía entender dificultades de construcción cognitiva de los objetos matemáticos por parte de los estudiantes, que antes con otros instrumentos no era posible detectar ni resolver. Ahora, las primeras
consideraciones, las primeras dificultades que se pusieron en evidencia también por el mismo Raymond Duval fueran relativas a la transformación de conversión. ¿Qué significa transformación de conversión? Es que yo puedo pasar de un registro semiótico a otro representando el mismo objeto y esta transformación toma en cuenta dos registros diferentes y entonces pone problemas de interpretación. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Tengo el valor 0.25. Estamos en primaria. Y la maestra pide de colorear la cuarta parte de una figura. Entonces se pasa de un registro que más o menos es aritmético, de la escritura aritmética, a uno que más o menos es de la figura geométrica. Son dos registros completamente diferentes. No sé si alcanzaremos con tiempo a entrar dentro desde el punto de vista técnico de estas diferencias. Y estos pasajes no es del todo banal. Nosotros adultos, que ya en nuestra mente tenemos bien construido cognitivamente el objeto fracción, el objeto número decimal, podemos interpretar en registros semióticos diferentes este objeto, pero un aprendiz, un niño que está aprendiendo, se encuentra en una situación en la cual este cambio de registro puede ser complicado. Mientras que se habla de transformación de tratamiento cuando hay sí un cambio de representación, pero dentro del mismo registro. Por ejemplo, aquí en Baco, una vez yo tengo 0.25 representado al interior de un cuadrado y paso a 0.25 pero al interior de un círculo. Entonces la primera sería de conversión, la segunda de tratamiento. Digo esto y hago estos ejemplos si acaso nos está escuchando alguien que aún no tiene mucha consuetud con este tipo de discursos, para mostrar que no estamos hablando de cosas fuera del mundo, son cosas que en un salón de clase siempre pasan. Pero inmediatamente empezaron pruebas en el salón de clase, en las aulas, para investigar realmente cómo estaban las cosas con los alumnos, que son los destinatarios de nuestras reflexiones. Y entonces, por ejemplo, aquí la cosa se puede complicar, porque también está la escritura fraccionaria un cuarto para indicar 0.25. Y se crea entonces toda una serie de pasajes que aquí están indicados con flechas, a veces son conversiones, a veces son tratamientos. Un profesor que no conozca nada de todo esto piensa que todo esto es natural, es decir, que parte de la adquisición cultural cognitiva misma, mientras que nosotros hoy en día sabemos que es diferente, o sea, una cosa es el aprendizaje semiótico, una cosa es el aprendizaje que hoy en día llamamos noético, es decir, de los conceptos. De la práctica escolar, mejor decir, la práctica escolar, los primeros estudios en este campo nos dieron una cantidad de información que aquel tiempo, primero año 90, era novedoso, totalmente novedoso. Hoy en día todo el mundo las conoce. Por ejemplo, la idea de invertir. Una cosa es pasar de 0.25 a la representación de un cuarto de un cuadrado y parece que es diferente desde el punto de vista cognitivo y entonces desde el punto de vista de la construcción del objeto en la mente del sujeto aprendiz, el pasaje inverso, es decir, reconocer que un cuarto de un cuadrado se puede representar con 0.25. Hay estudios, los primeros, muy sencillos, los primeros que se ocupan de esto. Estas primeras revelaciones
nos hacen pensar que no se puede categorizar de una forma tan sencilla como se intentó en los primeros años 90. Ustedes tienen que pensar que cuando nace una teoría, inmediatamente los creadores y los críticos y los analistas y los usufructuarios intentan de categorizar de una parte el tratamiento, de otra la conversión y no más. Después de poco no nos demos cuenta que no era así. Pero sobre esto, si tenemos tiempo, tengo que entrar con ejemplos más contundentes. Hay que decir inmediatamente un resultado que fue el punto final de una discusión internacional muy fuerte. Yo solo voy a enunciarlo, si después alguien quiere bibliografía, no hay ningún problema. La primera es el lenguaje natural. En un salón de clase, uno piensa siempre, estamos haciendo matemática y entonces estamos utilizando los lenguajes matemáticos. Pero no es así. La mayor parte del coloquio que se tiene en un salón de clase es en lengua natural. Y la lengua natural también es un registro semiótico. Y hay que decir de forma explícita que este registro que parece el natural, por esto que se llama lengua natural, realmente es el más complicado para conocer, más complejo. No es casual que todo el mundo del estudio semiótico y a veces semiológico, habría que hacer una distinción, relativo a la lengua natural fue el más complejo de todos. El primero a empezar desde un punto de vista científico y, en mi personal opinión, aún no terminado, aún se está estudiando qué significa realmente la lengua natural como registro semiótico. En primer lugar, hay un funcionamiento discursivo, entonces esto sería un tratamiento, pero muy heterogéneo. Existe, por ejemplo, un funcionamiento espontáneo, la conversación, la narración, la discusión. Nosotros todos sabemos que Duval mismo empezó con el estudio de la argumentación, distinguiendo, por ejemplo, la idea de argumentación de la idea de demostración, que en matemática es muy interesante, muy fuerte. Y esto nos hace reflexionar. Es decir, en una demostración se asume que está implícito en el uso del lenguaje natural un razonamiento deductivo, que realmente no es la lógica formal, es el lenguaje natural utilizado en una forma especial. Aquí aún estamos en alto mar, por cuanto hay estudios lindísimos que significa realmente, no por un matemático, por un aprendiz, utilizar la lengua natural en forma deductiva aún es como un misterio. Y es muy conocido que Duval alcanzó a distinguir desde el inicio, cuando se empezó a tomar en consideración todo esto desde un punto de vista semiótico, 4 funciones, pero sobre esto no entro en detalle porque tomaría todo el tiempo y no es mi intención. Por supuesto, lo digo por la segunda y última vez, si no, se me repito, van a pensar que soy un viejo de esto que siempre repiten lo mismo. Si alguien quiere una citación bibliográfica, gracias a Dios, esta no falta. Hola. Otra cosa, una nota interesante que empezó desde el inicio, pero que aún hoy está en estudio, es si es lícito o no considerar los contenidos de las diferentes representaciones aisladamente, sin especificar el registro de representación. Es decir, sería una forma muy interesante confundir una representación de su contenido. Ahora, ¿quién conoce la temática? ¿Quién conoce la temática? Perdón.
Quien conoce la temática se va a asombrar porque dice, ¿cómo Bruno? ¿Cómo Bruno? Esto realmente fue el primer peligro denunciado por Duval. O sea que el alumno confunda la representación con el objeto. Sí, esto es verdad. Pero vamos a ver ejemplos dentro de 5 minutos que nos dicen que no es totalmente negativo confundir el objeto cognitivo o matemático con, no digo con una representación, pero con el conjunto de las representaciones. En congresos internacionales muy recientes y en escritos, artículos publicados recientemente, esta temática fue muy al centro de la discusión. Ahora, el interés de un sistema semiótico en matemática es lo de permitir un tratamiento de las representaciones. Un ejemplo, piensan al álgebra elementar, no sé cómo llamarla, el álgebra de octavo, o sea, no la álgebra de verdad matemática, el álgebra que uno, sí, esta manipulación de letras. Todo esto es tratamiento. Normalmente los registros semióticos típicamente matemáticos, nacieron precisamente para permitir esto, transformaciones internas. El estudio que se hace en varias teorías matemáticas, precisamente, no es tanto sobre el objeto matemático en discusión, cuanto sobre cómo funciona el tratamiento. Es decir, el mismo profesor y los alumnos en un salón de clase confunden esta cosa. Por ejemplo, yo tengo un polinomio cuyos monomios tienen una parte común. Entonces hago una no factorización. ¿Cuándo se recoge la parte común? Monomios similares. Recoger los términos semejantes y hacer una multiplicación, ¿no? Perdóname, español es mi tercer idioma, ni el segundo, me tienen que perdonar. La justificación de este tipo de procesos, si lo piensan bien, es intrínseca al tratamiento. No tiene nada que ver con el objeto matemático. O sea, lo que estoy aprendiendo en este momento es realmente relativo al registro semiótico, no al objeto matemático. Al polinomio en sí mismo que le importa ser escrito todo entero o con una parte común. El polinomio está bien igual y siempre es un polinomio. Desde este punto de vista, uno empieza a pensarlo en la lengua común, en las figuras geométricas, en varias otras situaciones matemáticas interesantes. No se permiten tratamientos técnicos. Por ejemplo, yo puedo representar una cónica en un sistema de ejes cartesianos con los ejes perpendiculares y puedo transformarlos en otra situación, entonces la figura va a cambiar. Yo reconozco que son cónicas más por la ecuación que no por la figura. Y no hay una regla por hacer esto, o sea, no hay un tratamiento. El tratamiento es algebraico, se toca hacer el dibujo otra vez. En otras palabras, casi nunca los registros que utilizamos en matemáticas son monofuncionales. Entonces es muy interesante, muy profunda. Segunda parte, en matemática pasa que un único signo que representa algo, estoy utilizando la palabra representamen, que se utiliza desde Peirce en ese sentido, que admite componentes simbólicas diferentes del mismo objeto matemático, a veces obstaculiza la construcción cognitiva. El título es muy largo para presentar bien el contenido. Tomamos en cuenta una análisis que hicimos, larga, ya que estaba empezada en alrededor del mundo, pero muy profunda, sobre
la relación de igualdad. Desde el primer año de su historia escolar, un aprendiz en primero primaria empieza a utilizar el signo igual. Y nunca termina, ¿no? La universidad, el doctorado, nunca termina. El adulto, culto, el profesor, ¿qué piensa que es la igualdad? La igualdad, en un conjunto definito I, es una relación binaria de equivalencia. Entonces, si es un burbajista, la piensa así. ¿Qué les parece? Donde pero igual es reflexiva, simétrica, transitiva. Bueno, ahí tiene algo más. Por supuesto, esta no es la idea del niño de primaria. ¿Qué piensa realmente un aprendiz? ¿Y hasta cuándo lo piensa así? ¿Cuándo llegará a pensarla de esta forma tan moderna y tan sencilla y, ¿cómo decir?, significativa? La cosa bonita es que ni un aprendiz lo piensa con un significado relacional, lo piensa con un signo de procedimiento, o sea, como representante de un verbo, da, es. Vamos a ver un ejemplo dentro de poco. Esto explica que el estudiante asigna al mismo representamen igual, por tanto, al objeto matemático igualdad, varias interpretaciones. Y estas son diferentes según un conocimiento colateral en juego que vamos a estudiar más adelante. A pesar de la componente simbólica, es decir, la relación binaria de equivalencia, que el sistema semiótico le confirió. Solo para bromear un poquito ahora entre nosotros, miran la semiótica compleja de esta situación. A mí me gusta sobre todo la cara del profesor que no sabe qué expresión tener. 2 más 2 igual. Y estamos en el tratamiento, esperando el resultado, ¿no? Y los alumnos le sugieren, y no pueden hablar, y entonces le sugieren 4 en su mente. El niño reporta, solo para bromear un poco, para pensar que todo es tan serio. Escuela primaria. Un niño acepta la escritura lícita 7 más 3 igual a 10. Creo que ya en primero primaria cualquier niño normodotado acepta esto. Pero si tú les propones 10 igual 7 más 3, esto genera confusión. ¿Por qué? Porque igual es pensado como representamen de una situación de transformación, da 7 más 3, da 10. Es 10. Y aquí no tiene sentido. O sea, no es compatible con la escritura, al contrario. Cuando encontramos algo entre comillas, es porque lo dijo un niño. Yo siempre capturo la frase más interesante entre miles. 10 por sí solo no da nada. Esto es muy fuerte, es decir, me sirve una operación para tener a la derecha el signo igual. Hay que escuchar a los niños, son semióticos nacidos. Saben más semiótica ellos que muchos otros. No da nada. Si lo escribes al revés, entonces sí. Tú adulto estás pensando al igual como una escritura simétrica. El niño habla del revés. Es decir, no es simétrica para nada, porque el sentido es otro. Y esto se encuentra aún, lo encontramos aún, en 7º grado. Entonces el profesor está empezando las ecuaciones y el alumno aún está pensando en la igualdad como procedura y no como... Aquí encontramos niños que frente a esto te dicen 8 más 2 igual 7 más 3 no es correcta. ¿Por qué? Porque 8 más 2 da 10, no da 7. Entonces es una interpretación semiótica inmediata del igual como da, como resultado. El adulto interpreta, también es un hecho semiótico, el adulto interpreta 8 más 2 igual 7 más 3 con estas paréntesis, que realmente no son necesarias y por esto no aparecen, pero él lo piensa así.
en el sentido que tiene más fuerza la operación más binaria que no la igualdad. Pero por el alumno no, él aprendió que también en cuestión semiótica hay que leer de la izquierda a la derecha y hacer así también los cálculos. 8 más 2 igual 10. Encuentra 7, entonces no está bien. No entiende. Esto hecho es documentado muy bien en nuestra investigación, pero es un hecho que todo el mundo conoce, o sea, todos los investigadores lo encontraron. La cosa increíble es que se encuentra también en los últimos años de la secundaria. Entonces, algo que nació primero binaria, se volvió modelo inmediatamente, y esto igual ya se volvió un signo que tiene un sentido suyo particular. Siempre me quedo en primero primaria, no, en primero no sé, en primaria, y vamos a ver qué pasa después con los otros. Una señora compra 3 cajas de colores y cada caja contiene 12 colores. Cada color cuesta euro 1.5. ¿Cuánto gasta en total? Todo el mundo está esperando esta solución. 12 por 3 igual 36, por 1.5 igual 54. Pero todo el mundo de los maestros de escuela primaria saben muy bien que el niño va a escribir así. Es decir, en sentido procedural, él no entiende por qué necesita escribir 2 veces. Porque si igual es procedural, esto es procedural. Por supuesto que un adulto, aquí en esta sala, los que escuchan no lo pueden ver, están sonriendo. El adulto sonríe porque dice, bueno, entonces por la propiedad transitiva, 12 por 13 igual a 54. Pero al niño no le importa absolutamente nada de la propiedad. Primero está la semiótica y después la interpretación algebraica. La cosa increíble es que esta igualdad afecta mucho más adelante cosas un poquito más refinadas, un poquito más interesantes. Por ejemplo, en la solución de las ecuaciones algebraicas. El alumno piensa que hay una diferencia entre primer miembro y segundo miembro, ¿se dice? Primer miembro y segundo miembro. Mientras que si la igualdad es una relación simétrica, yo puedo simplemente invertir. Pero si uno piensa que hay diferencia, entonces le toca poner el X de la otra parte cambiando de signo. Y aquí hay 3 signos que cambiar. Es fatal que un ser humano, cambiando 3 signos, en uno se equivoque. Y la equivocación es relacionada con la manipulación algebraica, no tanto con haber comprendido el significado. Entonces, este tipo de error hay que evaluarlo de una forma especial. Él podría escribir directamente así, pensando al signo de igualdad como signo relacional. Si yo alcanzo a escribir menos 2 más 7 igual a x, entonces tengo que, ya, la ecuación está resuelta. X igual a más 5. Pero no, me toca invertir, cambiar, signo, etcétera, etcétera, por la misma razón de antes. Cuando el alumno hace esto, el profesor dice, pero ¿por qué está haciendo esto? Ahora sí, lo sabemos. Es un hecho interpretativo semiótico. Esta es una experiencia que los invito a hacerla, muy interesante, con los alumnos que ya empezaron a entender que la igualdad es una relación binaria. Expresiva no importa tanto, pero simétrica, esto es muy interesante. Escribir dentro del cuadrito el número que hace verdadera esta igualdad. La respuesta para un adulto es 16, por supuesto, pero hay una cantidad de niños, bueno, cuando digo niños, también quiero decir de secundaria avanzada, hay que probarlo, ustedes lo pueden hacer mañana, no, domingo, el lunes, y hay niños que escriben 5 y niños que escriben 6. La razón ya está en lo que decimos antes. Los que aún están pensando que la igualdad es una transformación, y entonces dice,
11 menos 6 igual a 5. Y no entienden por qué está menos 11 allá que no significa nada. Entonces esto, si son pequeños está bien, si son grandes hay que mirarlos bien, necesitan un poco de ayuda. Pero hay otros que ya están en la fase en la cual la igualdad es simétrica. Y entonces van a escribir 6. 11 menos 6 igual 6 menos 11. Que realmente es una escritura simétrica, pero que es falsa. Entonces estos también necesitan una ayuda diferente de la ayuda de antes. Aquí me paro un momento porque creo que muchos escuchantes son profesores de escuela de cada día. Entonces, es necesario, cuando yo quiero ayudar a un alumno que está fracasando, que no se encuentra bien, hay que ayudarlo buscando la causa del error, no solo mirando el error. Y entonces estas dos escrituras, 5 y 6, revelan que desde un punto de vista semiótico, el alumno se encuentra en una situación o en otra muy diferente. Esto ya se lo dije. Hasta cuando la investigación en semiótica no entró triunfalmente en el mundo de la didáctica, se hablaba de estos como errores, por supuesto, misconcepciones, fue la palabra muy utilizada, o alguien que hablaba de malentendidos. Y con estas tres análisis no se alcanzaba a trobar la forma para intervenir. Hoy en día sabemos que el problema es de tipo semiótico. Esto no significa hablar de semiótica con los niños, que ya tienen muchas cosas que aprender. Somos nosotros que tenemos que arreglar bien la construcción semiótica para evitar este tipo de malentendidos. Es decir, tener bajo control la situación para que se evolucione desde un punto de vista semiótico. Vamos a ver la complicación. Aquí tengo la complicación de este signo en varios niveles de la escuela. Yo puedo utilizar este signo para decir está formado por. El conjunto A está formado por ABC. Puedo decir mide, o sea, la medida del segmento AB es 5 centímetros, o la longitud del segmento AB es 5 centímetros. Entonces, está indicando una medida. X igual a menos 3 tiene el valor. Esto, muy utilizado desde un punto en adelante, o sea que me está diciendo que esta es la ordenada obtenida a partir de la cista X utilizando la función f, totalmente diferente de todo. Y cuando se dice AB igual a CD, esto es un uso rarísimo. Quiere decir que son lo mismo. O sea, porque en los libros se lee superponible, significa coincide, es decir, cada vez que encuentro a B, lo puedo sustituir con CD. Esto significa que en matemática coincide, que son lo mismo. AT igual B por H fracto dividido por 2. Esto significa se calcula haciendo, no es ninguno de los otros. Esto dice da, o es igual, o da como resultado. Esto está hablando de, no sé cómo se dirá en español, equipollencia, es decir, equipolente, bueno, gracias. Tiene la misma dirección, el mismo verso, el mismo módulo. Mira, me paro acá. Pero si uno se pone de primero primaria hasta el doctorado, hasta la maestría, a mirar la utilización del signo igual, el mismo representamen, es decir, el mismo signo que representa el objeto matemático de igualdad, tiene una cantidad de interpretaciones semánticas que es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? La primera idea, un poco ingenua, es ponemos un signo diferente por cada significado. Esto sería la muerte, o sea, no se puede, es posible.
Entonces nos toca decir, bueno, conservámoslo así, pero mirando las diferencias semánticas. Es que esto es típico de la matemática. Sin decir de los lenguajes naturales. El hijo es igual a su papá. Muerto. Papá es alto 1,80 m. Él es alto 1,20 m. Él tiene, o sea, todo es diferente. O sea, no es verdad. Es una forma de decir. Pero cualquier persona escucha e entiende lo que queremos decir. ¿Por qué en matemática tendría que ser diferente? Es una ilusión que en matemática todo signo está definido de una forma unitaria y perfecta. En semiótica esto no puede pasar. Es decir, cada significado está como tiene alrededor una cantidad de utilizaciones diferentes. Esto es un ejemplo, pero se podrían hacer 1000. Aquí puse en evidencia, terminando esta parte, que el objeto matemático es el mismo. Esto es increíble. El objeto matemático es el mismo. Pero las facetas del significado son tantas y todas diferentes. Pero todas juntas contribuyen a dar un sentido general a la idea de igualdad. No podemos renunciar a nada. Ni podemos esperar que frente a una cantidad tan vasta, el alumno, como escucha, ¡tac!, ya entiende. Ya escucha, ya entiende. No puede ser. En una variedad tan amplia, semiótica, necesita el tiempo justo. Si el estudiante cae en estas interpretaciones erróneas, como por ejemplo considerar la igualdad como procedural y no relacional, recordemos que somos nosotros que lo hicimos así desde el punto de vista científico. No, y no puede ser así, o sea, no es culpa de nadie. En primero primaria, tú no puedes decir que la relación es recursiva, simétrica y transitiva. Te toca empezar, pero teniendo bajo control la evolución semiótica del objeto y de sus representaciones al plural. A veces nosotros, profesores, bueno, en el doctorado un poco menos, pero a nivel de precedente sí, tenemos como un proteccionismo semiótico, me gusta llamar. O sea, el niño, bueno, yo sé cómo están las cosas, pero lo protejo, pero esto se vuelve contra de él, a distancia de él. Y en este parágrafo, que será el último también, quiero entrar un poquito más en el tratamiento, conversión y significado. Les cuento una pequeña historia y hacemos una reflexión teórica de 1 minuto. Estamos en quinto de primaria. Quinto de primaria. Y en una situación de observación pasiva. Es decir, 2 investigadores sentados con los niños, el maestro hablando y discutiendo con los niños, y los 2 investigadores sin hablar, o sea, no interviniendo en nada. De cualquier cosa, dijo el profesor, a nosotros no importa, porque lo que estamos mirando es la situación de aula, y en este caso la semiótica, pero... Y el profesor en quinto de primaria está haciendo la probabilidad, que es un hecho correcto, bastante novedoso, porque hasta hace poco, estamos hablando de Italia, los profesores evitaban la probabilidad, pero ahora lo están haciendo. Y entonces están jugando con dados. Y la pregunta sobre la cual se está trabajando es, ¿cuál es la probabilidad que lanzando un dado salga un número par? Y los niños se animan, empiezan, y al final llega la fracción 3/6. Y se justifica bien, o sea, estas no son las palabras de los niños, estas son palabras de adultos. Entre nosotros tenemos 6 casos posibles y 3 son los eventos favorables. Y los niños se entienden perfectamente. 2, 4, 6 sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, entonces 3 sobre 6. Empieza la discusión con el maestro, fantástica, entonces un medio es igual, por supuesto, un medio es igual.
Y entonces empieza también 50 sobre 100. Y por supuesto alguien dice 50%, perfecto. El docente está muy contento. Está contento por dos razones. Primero porque en poco tiempo alcanzó algo que él pensaba necesitaba mucho, pero los niños saben todo, no hay problema. Segundo porque todo está marchando perfectamente y están dos investigadores en el salón. Entonces se siente orgulloso que todo está saliendo bien. Solo que nos pide, bueno, ¿qué hacemos? ¿Pueden hacer algo? Preguntar, no sé. Y ya que la semana pasada habían hecho las fracciones equivalentes, nos vino en mente de pedir, bueno, entonces la probabilidad de este evento es como 4 sobre 8, 4 octavos. Y aquí todo el mundo se para. Y los alumnos que habían entendido perfectamente bien que el 6 al denominador es el número de caras del dado, 4 sobre 8 no lo aceptan. Y el profesor contento, feliz, porque pensaba que realmente la respuesta es que no se puede expresar la probabilidad que lanzando un dado salga un número par con la fracción 6 sobre 8. Entonces estamos, perdón, 4 sobre 8, no puede ser. Y entonces, para darle más fuerza, él mismo está empujando a los estudiantes. ¿Cuántos son los casos posibles, niños? No son 8, ¿verdad? Entonces él realmente está convencido. Y los niños dicen, no puede ser. Pero confidencialmente el maestro nos dice, yo sé que existen otros tipos de dados que tienes otro número de versos de caras, pero no me acuerdo si existen dados de 8 caras. En tal caso, cierto, la respuesta sería sí. Estamos en una situación muy interesante. La fracción 3 sextos, la fracción 4 octavos son equivalentes en una semana, hablando de aritmética. No lo son hablando de probabilidad. ¿Por qué? Porque las caras son 6. Es decir, un hecho objetivo, mejor decir, objetual, concreto, no permite el tratamiento. O sea, yo puedo hacer el tratamiento, lo hago yo mismo, pero interpreto los resultados de una forma diferente. Y este era un hecho absolutamente inesperado. Les confieso que empezamos a estudiar este fenómeno. Primero Marta Fantiño y yo fuimos a relacionar en congresos internacionales, peleando también con algunos escribir artículos, etc. 2 tesis doctorales salieron de este solo es un ejemplo, salieron de esta consideración. Una en Italia, a la Universidad de Palermo, y una a Bogotá, a la Universidad Francisco José de Caldas. La cosa es muy interesante, porque siempre se había pensado a la conversión. O sea, yo tengo una representación semiótica en un registro semiótico. Hago la conversión y entonces obtengo otra representación semiótica totalmente diferente. Parece normal, lícito, aceptable que el aprendiz interprete las dos escrituras semióticas dándole significados diferentes. Y esto pasa, uno lo entiende, porque los registros son diferentes. Es decir, un niño de octavo, por ejemplo, ¿se estudia en octavo la representación de la recta en el plano cartesiano? Noveno. Un niño de noveno tiene una función lineal, construye una tabla, dibuja la recta. Realmente para él la recta es el resultado final del dibujo, no es la ecuación. Aún menos es la tabla de las parejas de números. Para él es una tabla, es como una representación que ayuda a construir un dibujo, pero ella no es la recta. Mientras que para ti adulto es lo mismo. Cuando yo tengo dos parejas de coordinatas, ya tengo la recta, no me importa dibujarla, es esta la recta. Pero en una conversión uno entiende que un niño de 14, 15 años
tenga dificultad a reconocer el mismo objeto matemático. Pero en un tratamiento en el cual yo mismo hago el pasaje, empiezo con un objeto matemático, lo interpreto de una cierta forma, y yo hago el pasaje de tratamiento, llego a otra representación semiótica y no reconozco el primer significado, me toca darle otro. Esto realmente era totalmente inesperado. Y esta es una de las fronteras en la cual se está trabajando hoy en día en el mundo de la investigación en semiótica. O sea, intentar de reconocer la variación de significado que le dan los estudiantes a los resultados de tratamientos. Era totalmente inesperado. Se pensaba que en esto el estudiante no cambiaba el significado, yo lo cambio también. Para concluir, miren qué fuerza que nos da las herramientas, que nos dan las herramientas de la semiótica. Hasta hace poco se había dicho, bueno, el estudiante no entiende nada, pobrecito, no tiene el cerebro para la matemática, bueno, será un poeta, será un político, no importa. Pero hoy en día todo esto se puede interpretar desde un punto de semiótica, entonces es una herramienta muy fuerte para estudiarlo y para intervenir. Sobresalí un poco de tiempo, les pido perdón.